Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo están aguantando este calor? En realidad hace calor aquí, afuera no hace tanto calor. Tenemos ahí a Jorge Pozzi en controles, que también coincide conmigo en que hace mucho calor en la radio, y al flaco Germán en la puesta a punto de este programa llamado La Máquina de Pensar. Amigos, ustedes saben que estuvimos en la Feria del Libro, mañana vamos a continuar estando, qué bien dicho, ¿no? La idea es que un día está Radio Uruguay, otro día transmite en directo Emisora del Sur, hoy le toca Emisora del Sur, mañana vamos a estar, entre otros, con Rodolfo Santulo, y vamos a estar ¿con quién más? Vamos a estar con Omar Maceo para hablar del libro de cuentos, y vamos a conversar con Luis Bravo a propósito de la presentación de Papeles de Juan Morgan, narrativa de otras prosas. Se trata de una narrativa inédita de Julio Inverso, el poeta Julio Inverso, que se va a presentar este viernes 7 de octubre a las 21 horas en el Salón Dorado de la Intendencia. Pero ahora le doy la bienvenida a un poeta, crítico y sobre todo poeta. ¿Cómo le va, Roberto? Pero muy bien, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, con Roberto coincidimos allá en el encuentro de escritores, estuvimos ahí dando unas vueltas, viendo por Paysandú, que estaba bellísima, la verdad que era una linda ciudad y lindos días nos hicieron. Sí. Y ahí, Roberto, te escuché leer un par de poemas de Lugar Perfecto. Sí. Libro que editaste ahí en Yaugurú y que yo no conocía, digamos, conocí esos dos poemas, ¿no? Pero la verdad que me encantó, le voy a decir ahora que lo leí, me encantó. Es un hermoso libro, aparte de la edición, ya nos tienen acostumbrados, Macachín, ¿no? Yaugurú, pero en este caso, ahí está, siempre Maca hace una interpretación, una aproximación al libro, ¿no? Sí, es un artista. Y en este caso, el Lugar Perfecto es una hoja en blanco, ¿no? La tapa, con un lapicito chiquitito, que le han sacado punta y punta hasta que es chiquitito, y ese sería el Lugar Perfecto del poeta. Sí, claro. Sí. No sé si es el lado o el otro, ¿no? El otro, donde está lleno de viruta. Del otro lado está lleno de viruta, vemos todo. Es el signo de lo que uno ya escribió. Todo el trabajo, todo lo que pasó a través de ese lápiz, claro, ¿no? Que fueron toda la punta que se le sacó para llegar a eso. A la hoja en blanco, en realidad, donde hay un poco de virutas y ese lápiz. Claro, como si fuera que se prepara para el siguiente libro, ¿no? Uh-huh. Puede terminar eso. A mí me dio la impresión, Lugar Perfecto, bueno, a ver, pero te voy a preguntar, cuando hablamos del lugar perfecto, ¿es ese el lugar de la escritura, el momento de la escritura? Tiene como varias acepciones, ¿no? Uh-huh. Uno es el de la escritura, como apresar el hecho de escribir y darle la condición de lugar para el escritor. Pero además hace referencia a, digamos, a un momento de la vida también. Es decir, el lugar también es una cuestión temporal. Uh-huh. Es como una especie de, no sé si vos habrás notado, si es fácil de ver, pero digo, es un libro en el cual yo me encargo, entre comillas, como si fuera un asesino a sueldo, me encargo de un montón de cosas que tienen que ver con mi vida actual. Y es como reconocer que después de haber pasado por un montón de cosas llegué a un lugar perfecto. Y desde ese lugar perfecto yo puedo ir a hablar de un montón de cosas. Uh-huh. Yo entiendo que, o sea, desde mi perspectiva sobre mi obra, yo creo que al ir creciendo, al ir envejeciendo, uno va adquiriendo tal vez más lucidez respecto de qué es lo que tiene que hacer como escritor. Entonces es haber llegado a un punto que, por supuesto que es también irónico, porque perfecto no hay nada, uh-huh, y inmejorable no hay nada, ¿no? Uh-huh. Pero me sentí, en el tiempo en que yo empecé a escribir los primeros poemas de este libro, sentí como que estaba en disposición de mí. Uh-huh. O sea, me podía disponer de mí para pasarme en limpio. Entonces, el pasar en limpio, uh-huh, salió. ¿Te sentiste de alguna forma también como alineado con para poder escribir, para poder decir en una especie de serenidad
Exacto. Previa a la escritura. Sí. Eso surge del libro, y una cosa que me llamó la atención no es tanto el tema del lugar en el libro, sino el tema del tiempo y en concreto del momento. Hay varios poemas, hay que decir que bueno, algunos son poemas en prosa y otros son, digamos, poemas en verso libre, y hay varios, yo no podría decir cuántos, que hablan de el momento, pero un momento que puede ser un segundo o 3 o 4 segundos, donde se ensancha ese instante, el poeta ensancha el instante y lo llena de cosas, lo llena de percepciones, de sensaciones, de experimentación. Sí, exactamente. Con lo cual el tiempo se agranda de una forma muy clara, digamos, se transmite claramente ese ensanchamiento del instante. Sí, es verdad. Es verdad, o sea, hay una experimentación con el tiempo que no empezó por ser una experimentación con el tiempo, empezó por ser una especie de revelación, una serie de revelaciones que tenían que ver con aquello de lo que a mí me gustaba escribir. Y entonces me di cuenta de que en todos los casos yo le entraba al asunto que me importara por ese lado, por el lado de el tiempo que tengo en relación con eso, y cómo lo exploto, y cómo lo disfruto, y cómo me meto. El tiempo que le dedicas, pero a veces también hay un tiempo como de revelación, en el sentido de que, por ejemplo, hay un momento que el yo poético cuenta una historia en la cual alguien entra a un boliche silbando. Sí. Eso que es una cosa mínima, entrar a un boliche silbando, con un silbido, y el efecto que eso genera en el boliche, y que vuelve a generar en el que termina de silbar y que después retoma el silbido. Claro, que si vos vas a ver cuánto dura en tiempo real, es nada. Nada. Sí, es verdad. Pero hay una reverberación en todo el boliche, donde va pegando, digamos, hasta las mesas y entre la gente que está. Medio como, te diría que es medio como cinematográfico, ¿no? Hay algo de Hay cosas de cine que yo no me propuse tampoco investigar, simplemente me salieron así. Es mi manera de... Es lo que me gusta a mí del cine. No, pero eso. Hay también imágenes, pero no solo visuales boliche. También hay imágenes acústicas, imágenes olfativas y hasta de tacto también. De tacto. De explorar. Exacto. Como de explorar y disfrutar en el sumergirme en eso. Y yo creo que, hablando de sumergirse, el último poema, el que en realidad, este libro tiene una historia muy extraña, empezó por ahí. El primer libro, el primer poema que yo escribí, que después formó parte del libro, es Agua. Yo empecé por ahí, empecé por el más largo y después quedó en el aire y era solo eso, y digo, ¿y qué hago con este poema? Este poema no puede formar parte de ningún libro, o a menos que yo me ponga a escribir poemas de 11 páginas cada uno. Claro, es un poema en prosa largo. No tenía cómo. Quedó aislado durante un tiempo, digamos que para decir, es del 2006. Y pasó un tiempo en que yo tuve como una especie de apagón poético, en que... Pero sacaste aquella novela Se hizo de noche sí, pero son viejas. Se hizo de noche, 18 de Aguarón, son todas cosas viejas. Viejas quiero decir de año 2002, 2003, claro, sí, 2005, anterior, ponele, no más que eso. 2004. En el 2006 tuve un apagón que no me daba por ahí, pasa, no necesariamente uno esté mal, simplemente no tenía más poemas que mostrar. Incluso me ponía nervioso cuando me invitaban a leer porque no tenía nada que leer. O sea que no estabas escribiendo ni poesía ni narrativa. No, escribía ensayo. Escribía ensayo y me quedaba contento con eso. Y de repente tuve como una especie de chispazo y ahí empezaron a salir todos. Desde el 2008 hasta el 2010, en 2 años, se llenó el libro. Pero Agua estaba esperando. Entonces, Agua es un primer intento de sumergirme, ¿no? De sumergirme en un punto, en un tema, y convertirlo en una serie de imágenes, asociaciones, evocaciones, de todo tipo de cosas. Pero que son, digo, también ahí hay una labor del poeta por tratar de recoger una experiencia o imaginar una experiencia, pero que puede ser común al resto de los mortales. El tema de que, claro, uno en general no tenemos forma de aprender, ni siquiera en cine, en literatura, quizás solamente en literatura,
de aprender o de tratar de comunicar todas las sensaciones que podemos tener nosotros, por ejemplo, al meternos en la playa, en el mar, en el mar frío, digamos, ¿no? O sea, todas las sensaciones que pueden ocurrir ahí y todos los recuerdos que pueden traer y evocaciones y asociaciones libres que pueden ocurrir, y pueden ser cientos, digo, ¿no? Aquí hay un efecto, tratar de trabajar poéticamente ese efecto, aunque, digamos, nunca se va a poder juntar del todo, ¿no? No, todas las asociaciones que hay, ¿no? No, también es una cuestión de reconocimiento de límites, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, yo me metí y vi a ver qué pasaba, uh-huh. Y empezaron a aparecer de todo tipo de cosas que te puedas imaginar. Y fue muy bueno la experiencia de escribir ese poema, porque es como si me hubiera metido en la piel de hacer eso. Uh-huh. Además era verdad. O sea, todo eso era verdad en esa medida en que pueden ser verdad las experiencias de meterse en el agua. Pero tiene que ver con un pasado y un presente tuyo de ir al agua, a la playa. Claro, y qué significaba estar solo flotando, uh-huh. etcétera. Y digamos, eso es también aprender el instante. Es aprender a ensanchar ese instante en que uno se mete al agua, ensancharlo de todas las cosas que pueden ocurrir, y a la vez es vincularse con el mar, que es un misterio. Claro. Es el misterio. Sí, es el misterio. Y era como, yo empecé a ver que cuando uno está solo flotando en el medio del agua, no sé cuántos metros, es como si se opusiera a la tierra, como si estuviera en otra dimensión distinta, como si estuviera imaginando que está ahí. Entonces ese mismo imaginar que está ahí, se puede aprender. Y bueno, la prueba fue eso, una prueba relativa, pero digamos... Es una recreación, digamos, también con el papel, con ficcional, con el lapicito chiquito que quedó así, ¿no? Ese ensanchamiento del instante que conversamos, en otro momento hay un poema que dedicado a los poetas que van y leen y que intentan plasmar, ¿no? Pálidamente experiencias superiores también, ¿no? Y que son todos, digamos, según ese poema, son todos conscientes de que no llegan ni el 10%. Pero que es un secreto que atesoran y que siguen atesorando en soledad y en intimidad, pero cuando llegan ahí dicen muy poco de eso, ¿no? O sea, a todo el mundo le pasa eso, y yo lo he visto, y lo he sentido, y lo he experimentado, que es una... Pero ¿qué sería? A ver, podemos comentárselo a la audiencia, a ver, ¿qué sería el no llegar? O sea, es la conciencia de que el poema, que al resto le parece bárbaro, a vos te parece que no llega ni al 10% de lo que nunca llega, es que nunca llega a nada, y el momento de leer en público es una especie de sucedáneo de publicar. Uh-huh. O sea, no es publicar, pero es casi publicar. Es el momento en el cual uno pone en relación con el mundo lo que tiene para sí. Uh-huh. Por aunque sea una vez, como viste vos esos dos poemas en el pub de Paysandú, uno sale y se pone, es una puesta en escena de lo que tiene. Y hay una diferencia abismal entre una cosa y otra. Entre lo que imaginaste previamente, o al escribir lo que estabas imaginando, o sintiendo, o experimentando. Sí, y lo que pasa ahí. Y aun cuando eso guste, uno siempre queda con la sensación de que lo que puede gustar está muy lejos de lo que a uno le gustó cuando lo estaba haciendo. Me hizo acordar también, alguien que no es poeta, o no es poeta, digamos, el escritor, puede ser poeta por otras vías. Woody Allen, cuando hizo Manhattan, que para él fue el salto, digamos, como realizador serio, digamos, o sea, todo el mundo empezó a tomarlo y tuvo un éxito muy importante a nivel de crítica con Manhattan. Él, en una entrevista decía, sí, eso porque no saben, nadie conoce la que yo tenía en la cabeza. La película que yo tenía en la cabeza. Comparada a la película que yo tenía con la cabeza con lo que fue con Manhattan, era menos un 10%, digamos. Claro, o sea, no lo dijo así, dijo así textualmente. Eso porque no vieron la que yo imaginé en la cabeza. Que nunca la van a ver. Nunca la van a ver. Nunca la van a ver. Claro. Y él veía esa diferencia. Después vamos a hablar, si te parece, después de la pausa, vamos a hablar de otro poema largo que trata el presente, porque esto estamos hablando siempre de el tiempo, de ensanchar el instante, y vamos a hablar también de alguna forma, el hablar del instante, el hablar del tiempo,
nos pone frente a nuestra propia condición, ¿no? ¿No? Me parece Sí, a mí, ¿no? sí. Nuestra propia finitud. Borges decía hace poco lo leí yo, ¿no? Decía en una entrevista que la ambición secreta de todo escritor, y él cree que de todo hombre, pero de todo escritor, es salirse del tiempo, ¿no? Pero esto después de la pausa. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Roberto Aprato. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Y continuamos aquí con Roberto Aprato. Estábamos conversando de literatura, estamos conversando de otras cosas. Hay varios poemas que te voy a pedir que leas. Hay uno sobre los uruguayos. Dice que a los uruguayos hay que agarrarlos de golpe. Sí. Para que hagan algo. Y después, si querés, conversamos también del presente, ese poema del presente que a mí me pareció dale. muy interesante. ¿Conversamos de ese primero? Dale. Bueno, el tema del poema es del presente, que en realidad no sé cómo se llama. Yo le digo el presente porque no tienen título. Sí, no se llama nada, se llama eso. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Yo no le pongo nombre a los poemas, salvo a Agua no le puse nombre a ninguno. Y bueno, a mí lo que se me ocurrió al leerlo, o sea, como lector, era que ahí te pones a hablar del presente, que viene a ser el presente, que el presente es toda acción, ¿no? El presente no le importa nada del futuro y no le importa nada del pasado. El presente es. Sí, es eso que está ahí. Y es ciegamente, y es como salvajemente, es, ¿no? Sí. No se puede pensar, es irracional. Exacto, o sea, en el momento que lo pensás, ya no es presente. Seguro. Y tiene una fuerza impresionante, que tiene que ver con su propia instantaneidad también, ¿no? O sea, como que si fuera una fuerza que va llegando a su máxima posición. Sí, ciegamente, como dijiste, es verdad. Y a su máxima posición en cada instante. Claro, y se te impone a cada instante, o sea, no te deja pensar en otra cosa. Es eso. Sí, esa sensación fue la que yo tuve cuando escribí ese poema. Aparte de esa imagen que yo meto al final, que el presente es esa brisita que te da en la cara, que no es mío. Ese verso es de Milán, es de Eduardo Milán, al cual no está dedicado ese poema, pero lo usé. O sea, lo intertextualicé a Milán ahí. Y ese verso pertenece a un libro bastante viejo de Eduardo Milán, publicado en México, por supuesto, que después él lo metió en muchos lados, en muchas otras antologías, pero es de hace, creo que es del de RAR, del año 91. Y a mí esa imagen del presente como brisita que te da en la cara era el toque exacto que yo le veía al presente. Entonces lo usé, ya que no puedes vencerlos, únete a ellos. Y bueno, y lo usé como una especie de trampolín para empezar a hablar de todo lo demás, ¿no? De todas otras pero cosas. sin embargo, el poema culmina en eso, Sí. porque aparte estamos explicando, digamos que es difícil explicar un poema, pero en el cual se intenta bordear, o se intenta poner en palabras lo que sería el presente, que es precisamente inaprensible. En el momento que uno dice el presente es esto, ya pasó, o sea, es inescribible, pero al tratar de ponerlo en palabras, lo que logra el poema, entre otras cosas, es comunicar que no se puede poner en palabras, ¿no? Claro. Y después de convencerte de que no se puede poner en palabras, el presente es como una brisita que te da en la cara. Sí, pero y por lo menos escribís eso. Es como, o sea, cuando llegás a la mesa de lectura, por lo menos dejaste eso ahí. Algo metiste. Es decir, yo creo que toda la poesía pasa por eso, ¿no? Toda la poesía pasa por el saber que vos no vas a poder cumplir. Es como bordear el misterio, pero saber que... decís, ¿qué misterio? Y en todas las modalidades de decir qué misterio y no de develar ningún enigma, está el misterio. Y está la poesía, ¿no? Lo que vos podés hacer. O sea, nadie te va a sacar la posibilidad, por lo menos, de escribir sobre no poder escribir. No, aparte, digamos, el poeta podría ser también un trabajo. El poeta es precisamente, quizás, podría ser el bordear el misterio. Se puede decir, como decís vos, qué misterio, y dejarlo ahí, o escribir un libro en torno a eso, a esa palabra, qué misterio, y bordearla, Sí, o una biblioteca. Exacto. Y estoy pensando que no es una cuestión solo de la poesía, ¿no? Que la narrativa también. O sea, la narrativa, hay un problema de la representación, o sea, cómo se representa lo real, y que justamente el presente debe ser una de las figuraciones de lo real más candentes, más tocantes, porque es eso que está ahí, es lo real
que se va desvaneciendo. Pero en general, el problema de la representación, de cómo haces para representar en la escritura, tanto en poesía como en narrativa, yo diría que es un drama sin solución, porque no se puede. No podés representar, ni en el cine podés representar. Ayer estuvimos justo hablando, pero digo, no tiene nada que ver, o tiene que ver con Mercedes Rosende sobre una novela policial, y con Iber Conteris, y una novela que está fundada sobre todo en la acción, en el ritmo trepidante, o sea, tiene un gran ritmo, está muy bien lograda la novela, pero ella me dijo un detalle que no me había dado cuenta porque me metí tanto en la novela, que está escrita en presente. Entonces empezamos a hablar, y Iber Conteris también decía de que para dar cuenta de la acción es mucho mejor el pretérito. O sea, entré, salí, te vi, te saludé y me fui. En cambio, si yo digo, yo entro, te veo, camino hacia vos, estoy saludando, eso enlentece y es de la experiencia, es del orden de la experiencia, pero... Y además tiene una especie de contra, entre comillas, y es que si vos lo escribís en presente, no tenés la ventaja sobre el lector de ya haber pasado por ahí, sino que estás pasando al mismo tiempo que él. Entonces no tenés la seguridad del sentido de para qué entraste o para qué hiciste. Bueno, pero eso genera esa incertidumbre, que es lo que decía Borges también, que le gustaba, de que hay narradores que te convencen, y él trataba de convencerte de que no saben en qué va a terminar. Exacto. Esto. Entonces esa incertidumbre. Pero no nos vayamos, porque usted ya se va se le sale el crítico, el ensayista, y este poema dedicado al presente, dedicado por mí al presente. No, es el presente. Sí. Eventual, contingente, problemático, incierto, imprevisible. Ese es el primer verso de esto. Sin garantías, abierto, inmejorable. No hay méritos, no hay nada que hacer, no hay ningún ajetreo, esfuerzo, gesto, alarde, brillo producido. En fin, todo esto en torno al presente. Lo que te quería decir era que después de bordearlo y demostrar que es casi imposible de nombrar el presente, a mí se me ocurrió en un momento el poeta habla de una especie de trascendencia, de una inmanencia, es algo que está ocurriendo y que no sabemos qué está ocurriendo exactamente. Sí, y que no tenés otra cosa que nombrar. Justamente hay dos poemas dedicados al presente, Eventual y ese otro que se llama El Presente. Uno, eventual, pero yo le llamo eventual también porque no hay otra manera, no tiene título, eventual problemático. Claro, son dos, eventual y el presente. Son dos distintos. El presente como tal es el tiempo en que pasan las cosas. Claro, ahí explicando. Y en el otro, a todo vapor, tratando de meter adjetivos para captarlo. O sea que también es el presente. Lo que se me ocurrió a mí es que también podía ser, pero esto es una lectura mía, obviamente, ¿no? La trascendencia, el misterio de la creación, el misterio de un ser superior. No se me pasó. ¿Y sabes por qué se me pasó? ¿Por qué? Porque termina diciendo, el presente es esa brisita que te da en la cara. Digo, esto es todo, ¿no? Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una parte en que el profeta Elías quiere saber cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Entonces dice, vienen unos grandes truenos, no sé qué, no sé cuánto, se mueve todo, pero eso no era Dios. Después viene un fuego, no sé qué, no sé cuánto, y él está en una cueva, pero eso tampoco era de Dios. Hasta que él sale, obviamente envuelta la cabeza en una túnica para no ver, porque si lo ve se muere, ¿no? Y hasta que era una brisa, ese era Dios. Mirá vos, eso me había olvidado completamente, es verdad. Pero nunca lo tuve en cuenta porque no lo recordaba. Eso era Dios, mirá vos. No, pero nunca lo pensé. No tengo pensamiento. Tal vez tendré pensamiento mágico, pero pensamiento religioso nunca. Pero aquí en este libro lo que se ve es precisamente el tema de la frente al misterio, frente a la inmanencia, frente a eso que no se sabe qué es lo que ocurre en ese momento. Digo, hay una y otra vez, sí, ¿no? Hay, a lo mejor es inconsciente. Mirá vos. Pero digo, es, digamos, esto que estoy señalando es en muchos poemas, yo diría que la mayoría, no es en uno solo, no es en este que te acabo de señalar, ¿no? Sí. Es decir, esa idea de que algo, hay otra realidad o que la realidad es más grande. Sí, eso sí, que la realidad es más grande, sí, pero no por el lado espiritual, por el lado de la experiencia, del suponer una experiencia, que a lo mejor por algún lado se junta con eso, pero no me pasó a mí por la cabeza. Así que bueno, está.
Y Roberto, ya en vez de seguir conversando tanto, ¿qué te parece si nos lees el que quieras? Hay un poema también muy lindo. ¿Cuál? Dedicado a... No, pero son, yo qué sé. Lo que vos digas. No, si te parece empezamos con el presente ese. Bueno. Que está en el presente. Acá está, página 15. Viste que una de las cosas de la edición es que las páginas están en la mitad de la hoja y el título está, el título y mi nombre aparecen verticales. Sí, acá. en la mitad, sí. El presente, como tal, es el tiempo en que pasan las cosas. Pasan. No se les da tiempo para que signifiquen. Pasan. Ocupan un espacio que, si se mira bien, es nítido y tangible. Como si los sentidos se pudieran ver. Así. El tiempo es ese, el que va de un momento al otro, sin derramarse en el pasado ni en el futuro, más que por alusiones o relatos. El presente los deja vivir un momento, porque los necesita para fortalecerse y seguir. Son fragmentos, cada uno de los cuales apunta a una permanencia diferente, ante la pregunta, ¿qué querrá decir esto? Pero el presente no se ocupa de esos actos de retención, de esos intentos de llevarlo a otro presente, una suerte de mito celebratorio del instante. No se ocupa más que de sí mismo, de completarse en su sensorialidad. Es un fragmento que tiene un lenguaje, reacio a la trascendencia, a querer decir algo diferente de los gestos y las palabras tal como son en ese momento. El presente no puede tener más conciencia que esa. No puede establecer una continuidad con otro fragmento más que por la vivencia de lo que las cosas son ahí adentro. El presente es sumamente difícil. Lo que se hace ahí, se hace ahí. Toda su salud, su consistencia, dependen del coraje de no dejarlo caer. Si se afloja el pulso, si se dice es el presente se pierde. Lo que quiere decir el presente es lo que se dice de él. No permite ninguna interpretación más o desaparece. El significado del presente es la acción, el hecho de estar ahí, no de haber estado. Una superposición instantánea de capas que, sordas a la necesidad de responder por lo que implican de encerrar alguna clave que asegure la permanencia de su valor, remiten a una zona desconocida, tal vez inexistente. El significado se abre al pensamiento de todo lo que hay, el aire de alrededor, el aroma, los sonidos, el tacto, todo. No hay detalle que escape a la percepción exacta del espacio que se imagina mientras dura, de la presión que ejercen las manos sobre el cuerpo y los objetos que están sin duda ahí, recibiendo el peso de lo que se deseó, tal vez con temor antes del presente, y que ahora genera, libera, pone de manifiesta su fuerza. Esto es, con toda disposición para quien quiera ver. Es evidente. Mientras dura, el presente impone su presencia, una voz dura, que no dice nada. O dice, cambia de aspecto a cada instante, no se sabe cómo encarar eso, cómo parar la precipitación. Uno está sintiendo, se da cuenta de que está sintiendo, de que es una acción continua, esa que va del principio del presente al fin del presente. Todo el tiempo es eternamente presente, es la verdad, evanescente pero tierna de algo que está pasando, no afuera, sino adentro. Tiene una condición de lámina casi invisible que aparece de golpe, como si no hubiera otra cosa en el horizonte. No deja pensar en nada más que en sí mismo. El tiempo, aliviado por ser solo tiempo, en estado de pureza, piensa. El presente se desvanece en su solidez. Una y otra vez se repite el ademán de agarrarlo, de tenerlo un poco más ahí. Si el presente es el momento en que se siente, uno hace de cuenta, por incapacidad de concebir esa situación, que ya lo sabía, pero no. Quien se concentra en eso, y solo en eso, encuentra allí, sin buscarla, una clave que pronto olvidará. La razón de su vida, el sentido de los actos, se verá solo después. Cuando se inaugura, el presente siempre estuvo ahí. Es un entramado de puntos dispersos que no se puede entender. Es demasiado fuerte o promete demasiado. Mientras tanto, el presente ignora todo lo que no sea presente. No tiene tradición de presente. La literatura espera algo de eso. Pretende algo del presente que asegure su permanencia. El tiempo se tensa y respira, pronto a terminar. No lo había pensado. Mientras, la fuerza del presente, cosa por cosa del presente, habla sola porque no tiene quien la siga. La literatura, derrotada, puede tomar notas, boca abajo, cada tanto. Se puede decir, el presente es esa brisita que te da en la cara. Esta brisita, por más que en ese momento ya se escribió. Ante esa situación, en medio de la angustia, una sola frase, repetida. Es solo esto, es solo esto, es solo esto. Muy bien, y de los uruguayos, que están en el 55, a los uruguayos. Ahí está. A los uruguayos hay que agarrarlos de golpe o en reposo, antes de alguna actividad febril que los ocupa por completo, o así parece. Cuando lo que piensan se traduce en cosas, gestos, con un brillo que ni ellos mismos conocen. Ahí se ve lo que podrían hacer si nadie los estuviera mirando. Ahí se ve qué son cuando no están concentrados en cumplir con la
institución que los ampara. Así hay que agarrarlos, distraídos de todo salvo el tiempo libre, en un estado próximo al repliegue en su destino. Ahí, cuando saben exactamente qué es lo que tienen cuando no tienen absolutamente nada, a la intemperie de la institución que los ampara o apenas por encima. Así. Muy bien, muy bien. Y otro más, el último de la fila, a ver. A ver. No sé, a ver, elegiste uno vos. Hay alguno, mira, este... Y el uruguayo, también Roberto Prato, 24, para decir Uruguay se dice, no. Sí, hay uno que a mí me gusta mucho. Dale. Que es un poema medio cómico, ¿no? Tengo para escribir 4 poemas, todos al mismo tiempo. Material hay de sobra. Puedo escribir más si quiero, pero alcanzaría con 4. Tomo aire y meto unas palabras en el primero. Paro con ese y sigo así hasta el cuarto, hasta que llego una cantidad suficiente de palabras en cada uno y termino, no sé cómo, pero termino más o menos a tiempo, para dar una vuelta y decirme, tengo 4 poemas, todos en un rato, y así, día a día, llego a 120 poemas por mes y a 1440 por año, lo cual está bien. Novelas serían un poco menos. Bueno, Roberto Prato, lugar perfecto, queda hecha la presentación, un libro editado por Yaugurú, y bueno, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Ahora le damos la bienvenida a Liz Gainza. ¿Cómo andas, Liz? Todo bien, ¿y tú? Liz, pusimos otro que es coordinadora conglomerado editorial. No sé si está bien puesto conglomerado. Y bueno, en principio es facilitadora. Bueno, pero a veces es más fácil entender coordinadora. Claro. Coordinadora o facilitadora del conglomerado editorial. Eso significa que estás al frente de esto, digamos, o estás tratando de... No, yo al frente, en realidad no hay nadie. Bueno, el frente es la directiva de conglomerado. Yo lo que hago es coordinar todos los actores dentro del conglomerado. ¿Y qué es el conglomerado editorial? Vamos a empezar por principio, ¿qué eran las cosas? Ahí está. El conglomerado editorial, la idea es que reúne a todo el sector editorial, toda la cadena productiva de editorial y al sector público. Entonces, en este caso, en el que tenemos hoy en día, está representado por la Cámara Uruguaya del Libro, por la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas, por la Casa de los Escritores del Uruguay y también por editoriales independientes a la Cámara Uruguaya del Libro, que son, en general, son empresas con un formato más... Sí, son chicas, más Sí, chicas. entre medianas y chicas, exacto. Y por otro lado, del lado del sector público... Están todas las editoriales, ya sea, por ejemplo, que sean de transnacionales, son todos los que están en la Cámara del Libro, digamos. Y todo lo que sea producción nacional, Claro. digamos. La idea de conglomerado, como es el ejemplo del de audiovisuales, tener un paraguas grande y que esté toda la cadena productiva, o sea, por ejemplo, también las imprentas, también, o sea, sumar a todos los que estén vinculados con el libro, la creación literaria. Con el universo del libro serían El todos. universo del libro, sí. Del libro, de las historietas, también podría ser los diarios, las revistas. Puede ampliarse mucho, pero estamos como... Y comenzando, digamos, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto sí. está? Mirá, en el 2009 se empezó a trabajar con el conglomerado. Yo empecé hace un año y hubo como rotación de representantes, porque bueno, también al ser un trabajo honorario es como que los representantes se cansan también y hay que ir rotando. Entonces el año pasado, en diciembre... se hizo como una nueva elección de directiva de representantes y se sumaron otras plazas de todas estas, la Casa de los Escritores, las historietas. O sea que hay una directiva, digamos, de este conglomerado que estaría integrada por más o menos por los que las instituciones que te decía recién. Cada una tiene que dar un delegado para estar ahí. Y digo, ¿cuál sería la función del conglomerado? ¿Cuál es la tarea que tiene que llevar adelante? Y desde Industrias Creativas de la Dirección Nacional de Cultura, el objetivo es la internacionalización del producto uruguayo, ¿no? La función es un espacio de encuentro entre toda la cadena productiva, o sea, estamos hablando voy de atrás para adelante, desde las librerías, las distribuidoras, las editoriales, las imprentas y los escritores, donde se reúnen con también el sector público, que es el Ministerio de Educación y Cultura, OPP y Dirección de Industrias,
donde discuten, bueno, cuáles son sus necesidades, qué es lo que se necesita para impulsar la industria cultural. De ahí es que surge que nosotros estamos como industria creativa. Entonces, si te sigo, el conglomerado editorial es juntar instituciones en torno al universo del libro para darle un enfoque industrial, como industria, para buscar un mayor desarrollo, una mayor eficiencia, que siempre hay problemas en la cadena, obviamente en cualquier industria, y que todo se puede mejorar, relaciones con el Estado y y posibilidades de exportar, por ejemplo. Totalmente, de eso se trata. Se hizo un plan estratégico de conglomerado en el año 2009 donde justamente están todos los lineamientos de cuáles son los objetivos del clúster, que también se le dice al conglomerado. Sí, esa palabra clúster que también es difícil de entender, clúster o clúster, pero también se le cambia por conglomerado. Decime, entonces la idea también es de tener no solamente un enfoque industrial, de esa industria cultural que sería el libro, claro, porque es una industria cultural más, sino también de tener una instancia donde supuestamente estas instituciones, en caso de choques o de quejas o de esto, puedan de alguna forma conversar. Claro, es la mesa más de formal. diálogo. Más allá de lo formal, es como es el encuentro, es como un impulso, que es una política cultural de la Dirección Nacional de Cultura que crea los clúster y los impulsa, y por eso ponen facilitadores, ¿no? Entonces, a partir de ese encuentro es que los escritores dicen, no, porque yo no puedo vivir de escritura, entonces no formalizo, porque en definitiva esto para mí no es un trabajo, es un hobby, porque no me reconocen. Y ahí empieza como todo el engranaje de todo esto. Lo que tiene que ver con el libro es lo mismo, o sea, yo qué sé, los creadores de historietas, por ejemplo, los de cómics, se reunían por su cuenta y nunca habían participado del clúster porque es un producto que les ha costado mucho, como que es nuevo en Uruguay. Sí, es nuevo, digamos, es a partir de los fondos concursables que se genera. Sí, viven gracias a los fondos concursables, pero van cada vez mejorando. Entonces, a través de conglomerado, por ejemplo, pueden llegar a ir a ferias internacionales donde ellos pueden presentar sus productos y la posibilidad de abrir negocios con el extranjero. Siempre tiene que ver como con la mejora del negocio. ¿Y en relaciones exteriores tiene algo que ver ahí? ¿No? No. ¿El Estado no va por relaciones exteriores, digamos, de esta parte? No, en este momento sí me encuentro en conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero es para la distribución del catálogo editorial de Uruguay. O sea que el conglomerado también está vinculado no solo al MEC, o sea, Ministerio de Cultura, sino también el Ministerio de Industria, para plantear que es una industria como la agropecuaria, digamos. En realidad es una industria. Lo es. Pero no, lo cual no siempre tiene ese encare. Claro. El tema de la instancia, yo te decía porque me recuerdo unos años anteriores, cuando yo que sé, estando yo en la Casa de los Escritores, se planteaban, por ejemplo, que, no sé, había algo, iban a alguien a hablar a cámara por la Casa de los Escritores y decían, bueno, queremos estar en la feria, queremos estar a tal lado, no sé qué. Entonces, se eran todas conversaciones más bien paralelas, digamos, no había una instancia donde se pueda conversar. Sí, claro. O sea, la idea es de la unión se hace la fuerza, ¿no? Claro. Es un poco eso. Y sobre todo la necesidad de tener un diálogo más abierto con el Estado para ver, bueno, yo qué sé, desde lo que tiene que ver con la ley del libro, registro de artistas o lo que sea. Sí, hay miles de cosas. Por ejemplo, el IRPF que le cobran en los derechos de autor a los escritores, eso, que te sacan un 7%, cosas así. Que son, digamos, de la mecánica del Estado, que cuando se hace no se está pensando exactamente en eso, obviamente, ¿no? Y no, se pensó en términos generales. Claro. Pero esa es la instancia en la cual de esas problemáticas se puede llegar a elevar cambios. De eso se trata en los clústeres. Y en este conglomerado, este clúster, digamos, mañana va a presentar un trabajo que hizo, que es el catálogo. Por primera vez Uruguay va a tener un catálogo, cosa que yo no sabía, que no tenía, digamos, que íbamos a la feria del libro de Frankfurt, como de Guadalajara, bueno, a otras ferias, y se iba sin catálogo. En realidad cada editorial llevaría su catálogo, supongo yo. Se ha viajado siempre a través de la Cámara Uruguaya del Libro y llevan unos trípticos. Entonces, esos trípticos en realidad lo que tienen son como las novedades editoriales que van a llevar a esa feria puntual. Este catálogo es un libro. No es parte de folletería, es un libro, es
su librito con cada página tiene la presentación de un libro, editado en 2010-2011, y sí, es la primera vez que se hace. La particularidad que tiene este catálogo para el conglomerado particular es que es un producto que hizo que se reuniera todas las editoriales en un producto conjunto, digamos, y hecho también con el asesoramiento del PAC, que es el programa de apoyo a conglomerados y cadenas productivas, y la Dirección Nacional de la Industria, que apoyaron eso, porque existen también catálogos hay como una moda, si se quiere decir, de catálogos. Entonces ahora hace poco se lanzó el catálogo de diseño, que de diseño del Uruguay, que lo hizo también el clúster de diseño. También ya existía el catálogo del cine uruguayo a través del clúster audiovisual, y el de música, que también, el de la música uruguaya, también se lanza el 18 de octubre a través del clúster. Entonces es como que, bueno, para internacionalizarse también se precisa de un producto formal y competitivo con todo el resto de los países, porque es tu intención, la intención es exportar. Entonces vas como país, bueno, todo esto es lo que yo produzco en mi país y es lo que tengo para proponerles, a nivel de venta siempre, ¿no? Sí, estamos hablando de exportación. Yo me acuerdo de haber ido una vez a una charla de Stolovich, Luis Stolovich, uno de los investigadores de las industrias culturales, y él decía que, hablando en general del libro, decía que no está mal que Uruguay importe un 70% de los libros, ¿no? Y hay un 30% que sea nacional. ¿Por qué? Porque el país necesita estar vinculado y comunicado con el resto del mundo. Es una forma de vinculación, que entren e importar libros. Si uno bajara el porcentaje, bueno, eso también va cortando un poco Él decía que lo notable sería aumentar la exportación de libros, que eran a unos niveles muy chicos, y decía que había un gran trabajo, él pensaba que había un gran trabajo por hacer, por ejemplo, en la región, en América Latina, ¿no? O sea, que era muy poco lo que se... Sí, el enfoque, justamente eso, el año pasado se viajó, se fue a las ferias internacionales de Panamá, Guadalajara, Lima, Buenos Aires y Frankfurt. Y para el año que viene, bueno, y un poco esto de los viajes a las ferias internacionales es como que también vas testeando. ¿Me sirve o no me sirve? Porque es un costo que es alto, llevar un stand, yo qué sé, hacer todas las exportaciones temporales de los libros que van, los que no venden se vuelven para Uruguay o se quedan allá en donación, o sea, tiene como un costo muy elevado. Y desde el conglomerado, por ejemplo, lo que se decidió en el grupo gestor, que es la directiva, que se iba a ir el año que viene solamente a Guadalajara y Buenos Aires, por ejemplo, porque son las que más las más importantes. Y después no se hizo un seguimiento, te pregunto, porque fueron a Guadalajara o fueron a Frankfurt, y digamos, de los negocios que se hicieron o no se hicieron, se hizo algún, o no. Sí, existen informes de las personas que viajaron en representación. Pero posteriormente, porque si los negocios, claro, porque si se crea algún negocio después, porque uno lleva libros, supongo yo, los venderá o no, tendrá un cierto éxito, pero lo que se entiende es que hay que ir como seguidamente. O sea, si vos vas una vez a Frankfurt, no vas a vender, y capaz que el segundo año tampoco. Entonces es como que hay que ir y ahí vas mostrándote en definitiva, y teniendo un producto como el catálogo que tenga como como una presencia competitiva, digamos. Ahí es cuando yo la verdad es que no sé, porque de ahí ya surge que es cada empresa en definitiva que cierra el negocio. Como privada también puede ser, ¿no? Es privada, lo hemos para hacer un seguimiento, porque hay inversiones. Y una pregunta, son todos pasos, por ejemplo, de cara a lo que sería la exportación o la presencia del libro uruguayo fuera de fronteras, porque ha habido casos interesantísimos para mí, por lo menos viéndolo de lejos, ¿no? Estuario ha logrado unas repercusiones que casi ninguna editorial uruguaya lo había logrado, y es Martín Fernández y uno más, digamos, ¿no? O sea, lo logró.
logró vender en Buenos Aires. O sea, existe la posibilidad, pero hay que como que trabajar. En general las editoriales uruguayas no estaban pensando, me parece a mí, en invertir demasiado tiempo, dinero, pensamiento, inteligencia en exportar, ¿no? Esa es una impresión. Ahora, la pregunta es, se está pensando en la exportación y en la formación de públicos para el público uruguayo, o sea, en crecer, que el libro nacional crezca dentro del público uruguayo. O sea, en la lectura interna uruguaya. Interna, o sea, digo, interna. Por ejemplo, estoy pensando en, por ejemplo, ir a Tacuarembó o ir a... Y ahí lo que se hace son todas las ferias del interior, ¿no? Eso ya corre por otro lado que no es no es del conglomerado. No es del conglomerado. Porque justamente el objetivo tiene que ver con exportación e internacionalización. Igualmente tenemos a los compañeros de área letra de la Dirección de Cultura y la Cámara Uruguaya del Libro, que son quienes organizan con las intendencias de cada departamento las ferias del libro. Es un tema muy importante, sí. Porque sería una forma también de crecer en la exportación hacia afuera y de profundizar lo que sería la presencia uruguaya dentro de la lectura uruguaya, ¿no? Y sí, siempre tiene mucho que ver, siempre está muy pegado todo lo que es el Plan Nacional de Lectura, ¿no? Que tiene que crecer la lectura para que también la venta interna mejore. Hay un proyecto dentro del conglomerado que se estuvo pensando y que se tiraron ya unas líneas que tiene que ver con el proyecto de difusión del libro. Que tiene que ver un poco con esto, que va a trabajar más bien a la interna y es un material audiovisual que servirá también después para llevarlo, para acompañarlo con el stand uruguayo, digamos. Eso para el año que viene yo creo que lo vamos a lograr concretar. Muy bien, mañana se presenta entonces, mañana jueves 6 a las 18 horas creo, ¿no? Se presenta ahí el primer catálogo editorial de Uruguay, va a haber autoridades, es interesante ir. Es interesante, sí. Lo interesante es que vayan todas las editoriales, los autores que están... Bueno, he visto que hay varios autores que ni saben que están en el catálogo presentados. Claro, es una sorpresa para ellos. Es una sorpresa, sí. Va a estar el ministro de Educación y Cultura presentando el catálogo por el sector público.